Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que está acompañándome en esta tarde, junto con todos mis asistentes que están acá ayudándome para hacer posible este ciclo de conferencias que lo he titulado Conferencias Escatológicas. ¿Y por qué escatológicas? Porque son todos temas de los últimos tiempos. Y puedo decirles que la escatología, para aquellos que no saben, la escatología es una rama de la teología que habla de los últimos tiempos, que habla de los tiempos finales, de todos los hechos últimos y finales que van a acontecer en este último tiempo, ¿sí? Podemos decir que este ciclo de conferencias escatológicas que damos como inicio tiene un soporte teológico, un soporte científico y un soporte cultural. ¿Por qué decimos teológico? Porque nosotros estamos basados en la palabra de Dios, porque esta conferencia escatológica tiene como base, como cimiento, como sustento, la palabra de Dios, que es la que nos guía hacia toda verdad y justicia. Decimos que tiene también un soporte científico, porque lo científico está en parte alineado con la palabra de Dios, y decimos que tiene una parte cultural porque vamos a hacer una reseña cultural, también todo relacionado a los temas que vamos a tratar. Seguidamente, esta conferencia yo la he dividido en 3 bloques, en 3 partes la he dividido, en la cual cada parte vamos a hacer el inicio de cada parte, se van a nombrar todas las bases bíblicas, vamos a hacer todas las bases bíblicas, los textos bíblicos, antes de desarrollar cada bloque y cada tema, ¿sí? Esta conferencia, que consta en 3 partes, yo le he dividido de la siguiente forma. La primera parte es una introducción al cuadro escatológico de los últimos tiempos, con un estudio exhaustivo del Hades o Seol, que es el estado intermedio de tormento, alineado a las características científicas de la Tierra y sus diversas partes. Por otra parte, vamos a hacer una reflexión cultural desde el aspecto de la mitología griega, el pensamiento de la mitología griega, y también distintas civilizaciones antiguas que también han tratado todo este tema del Hades o Seol, y todo este tema que ha preocupado a través de décadas, a través de distintas civilizaciones, ha preocupado este tema de la muerte. Segundo, la segunda parte abarca un estudio del lago de fuego y azufre, algo distinto a lo que es el Hades o Seol, que es un estado intermedio de tormento. El lago de fuego y azufre es un estado definitivo, y esta parte está alineada directamente a las características científicas de este lago de fuego o azufre. Y la tercera y última parte, vamos a hacer una pequeña reseña de la gran rebelión cósmica, es decir, la caída de Lucifer, desde Génesis 1.1, desde antes de los tiempos de los siglos, acompañando con una reflexión final cultural del poeta Dante Alighieri en su obra cumbre y maestra llamada La Divina Comedia. Por eso decimos que este ciclo de conferencia tiene un soporte teológico, porque nos basamos en la palabra, todo está basado en la palabra de Dios, lo alineamos a lo científico porque hay cosas que están alineadas a la palabra de Dios, tanto lo científico, el conocimiento científico, y también la parte cultural, que también la podemos tomar como reflexión con la palabra, ¿sí? Seguidamente, en esta primer parte, que ya dijimos que vamos a introducirnos en este estudio de lo que es la muerte, de lo que es el Hades, de lo que es el Seol, mi asistente, Rosa, va seguidamente a nombrar, a dar las bases bíblicas de esta primer parte, para yo comenzar con el desarrollo de esta primer parte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer Mateo 24:29, y dice así: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos.
Bien, seguimos al siguiente texto, porque hay varios textos que nos dan el soporte de esta primer parte. Eclesiastés 3:19. Los hombres terminarán igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de la vida es el mismo para todos. Y así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo. Bien, seguimos al próximo versículo. Hay varios textos que nos dan la base y el soporte para esta primera parte. Génesis 1:3 dice de la siguiente manera: y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Génesis 1:27. Sí. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios. El hombre y mujer los creó. Bien, seguimos. Hebreos 9. Bien, Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Más fuerte. Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga juicio. Salmo 88. Salmo 88, versos 5 al 7. Salmos 88. De Sión se dirá en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo ha establecido. Salmo 88, versos 5 al 7. 88. 87. Me han puesto aparte de entre los muertos, Ahí está. parezco un cadáver que yace en el sepulcro. Y de esto que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tus manos. Hasta el 7. Me ha echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis enemigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Bueno. Ahora anda Job 31:12. Job 31:12. Habría sido un incendio destructor. Habrá arrancado mi cosecha de raíz. Bien. Job 31:12. Jeremías 7, 31:2. 31-32. Jeremías 7, 31, 32. Gracias.
Además, construyeron el santuario pagano de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni pasó ni siquiera por mi mente. Por eso llegarán días, afirma el Señor, cuando ya no lo llamarán más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, y a falta de otro lugar, en Tofet enterrarán a sus muertos. Bien. San Juan 3:16, ese es muy fácil. Y ya terminamos con la primera parte. San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien. Ahora Judas, verso 6, tiene un solo capítulo. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienes perpetuamente encarcelados, en oscuridad para el juicio del gran día. Bien, y el último, Salmo 103, verso 3, 4. Verso 3, sí. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Y rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Bien, bueno, estos son los textos, como ustedes verán, que dijimos que tienen un soporte muy fuerte teológico, porque nos basamos en la palabra de Dios. Y justamente hay una pregunta que yo le voy a hacer a toda la audiencia. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Porque esta es una pregunta que a través de todas las culturas, de todas las civilizaciones, de todos los tiempos, los antiguos se preguntaban realmente qué hay después de la muerte. Y yo quiero un poco hablar culturalmente y mostrarles, ¿no?, cómo era en la civilización egipcia acá. Con el puntero láser me voy a mover para que ustedes puedan ver. Ustedes pueden ver acá el sentido. Ellos en los jeroglíficos hablaban de la muerte. Para la cultura egipcia, la muerte significaba un paso trascendental después de pasar de esta tierra, de terminar de esta tierra. Había una vida mejor que les esperaba. También ellos hablaban mucho de la balanza de la justicia, del bien y del mal, porque ellos decían que conforme a las obras que se hicieron aquí en la tierra, es el resultado que ellos iban a recibir. Ustedes acá pueden ver en este gráfico, en esta lámina, claramente, acá habla de la muerte, el momento de la muerte, el juicio y una eternidad. O sea que nosotros podemos decir que esto está perfectamente alineado a la palabra de Dios. Esto está perfectamente alineado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, según lo que dice Hebreos 9:27, que mi asistente Rosa leyó, que está establecido que el hombre muera y después de esto viene juicio. Nosotros podemos ver que esta preocupación ya desde los tiempos antiguos, las antiguas civilizaciones, a pesar de que nosotros no nos estamos refiriendo a Egipto como lugar de paganismo, de pecado, ¿no es cierto? Y nosotros recordar que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto 430 años y que fue liberado por manos de un tremendo hombre de Dios como fue Moisés. Pero
aquí quiero reflexionar, porque este estudio escatológico acá estamos refiriéndonos al estudio de la muerte y vamos a hablar del Hades, del Seol, y vamos a hablar del lago del fuego, y vamos a hablar de todo lo concerniente que está en la palabra de Dios y que realmente está lineado a la cultura. Y ustedes pueden ver cómo claramente, vuelvo a repetir, acá está la parte de la muerte, el juicio y la eternidad, cómo los egipcios se preocupaban por todo este tema de la muerte. Y ellos incluso hacían mérito aquí en la tierra, cuando ellos estaban en la tierra, hacían mérito porque ellos consideraban que había que llevar una vida digna para merecer una eternidad. San Juan 3:16 nos dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros los creyentes en Jesucristo, los que estamos fundamentados en la palabra, porque esta conferencia está, mi querido y amado amigo, está fundamentada en la palabra de Dios, tiene el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros también creemos que hay una eternidad, creemos que también hay un mundo mejor como creían los egipcios. Y si nosotros hablamos del término Hades o Seol, que muy poco se habla, lo nombramos, pero muy poco se habla, hay un misterio, hay un enigma acerca de este estudio del Hades o Seol, porque es un estado intermedio de tormento. ¿Por qué vamos a hablar de un estado intermedio de tormento? Porque es un estado provisorio de los muertos, podemos decir, de los muertos no salvos. Si yo quiero acá a ustedes mostrarles, seguidamente les voy a mostrar acá este gráfico que yo he hecho un mapa escatológico, ¿no?, de los distintos niveles de la muerte. Nosotros acá, si ustedes pueden ver, yo me paro para que ustedes puedan ver, aquí tenemos distintos niveles y profundidades de abismo dentro de lo que es la tierra. Y yo quiero ir un poquito antes de profundizar, porque el tema del Hades o Seol también era un tema de la mitología griega. Los griegos también hablaban del Hades. El Hades era el reino de la muerte. El Hades significaba el reino de la muerte. Y también ellos se preocupaban por todo este tema de la inmortalidad del alma. Podemos decir que Aristóteles era un tremendo hombre que se preocupaba y que habló muchas veces acerca de la inmortalidad del alma. Y a pesar de que ellos eran paganos, ellos decían, Aristóteles decía, tenía una fórmula física que decía, el hombre va a un lugar especial después que muere. Hay un ser que lo mueve todo. Hay un motor inmóvil, un motor que lo mueve todo, móvil que lo mueve todo en el universo. Y nosotros podemos ver acá, ¿no? Acá tenemos en este estudio con la parte de ciencias de la Tierra, podemos ver acá un estudio de la corteza terrestre, ¿no? Y todo esto tiene que ver con todo este tema del Hades y del Seol, de los distintos niveles de profundidad que hay en la Tierra. Se cree que el Hades o Seol está a 12.200 kilómetros hacia el interior de la Tierra. No me voy a involucrar a hablar. Hay un agujero en la Siberia, el agujero de Kola en Rusia, en la ex Unión Soviética, que un grupo de científicos excavó hasta estos 12.200 metros y encontró este lugar de tormento, este estado intermedio de tormento. Y que nosotros podemos decir que para la mitología griega el Hades era la muerte. Ellos hablaban, graficaban también, como los egipcios graficaban la muerte, para ellos también el Hades era el reino de la muerte, ¿sí? Para nosotros, de ahí que Hades está en el vocablo griego y Seol en el vocablo hebreo. Estado intermedio de tormento. ¿Por qué intermedio? Porque ahí van, fíjense lo que yo he puesto, es la muerte primera, y van los muertos no salvos. Quiero aclarar, muertos no salvos que no murieron con Cristo, destituidos de la presencia de Dios, o aquellos que mueren. Un momentito, esto es muy importante.
mi querida audiencia, mueren en desobediencia a Dios. Mateo 7:19 dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se echa al fuego, lugar donde el gusano no muere y la polilla corrompe. ¿Sí? Está claro que para nosotros los creyentes en Cristo existe este estado intermedio de tormento, pero es un estado donde no hay chance. El que ya entra a este lugar ya no tiene chance de salir, porque su tiempo de arrepentirse, su tiempo de arrepentimiento y de salvación fue aquí en la tierra. Cuando estuvo aquí en la tierra fue el tiempo que Dios le permitió a esa persona salvarse. ¿Y cómo sabemos que la salvación viene a través de qué? De Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un poco para aquellos que no tienen conocimiento de lo que es la mitología, la palabra de la mitología. La mitología en griego significa fábula, discurso. Es un estudio hablan ellos de los dioses, de los semidioses, a pesar de que eran paganos, pero quiero decirte, mi querida audiencia, que ellos tenían una preocupación acerca de la muerte, y tanto es así que ellos graficaban y dibujaban el Hades, era el dios de la muerte para ellos, ¿sí? O sea, este tema, yo quiero decir que este tema de la muerte, esto viene por décadas. Muchas civilizaciones de la antigüedad se preocuparon acerca de este tema de la muerte y qué hay después de la muerte. Esto es un misterio, porque por lo general el que muere no puede volver a la tierra a contar lo que ha pasado. Entonces esto es un enigma, es un misterio, pero nosotros nos basamos en la palabra de Dios y creemos entonces que después lo que dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera y después de esto viene juicio. Y para los egipcios también venía un juicio después de la muerte. Venía un juicio, había una balanza. En los jeroglíficos de ellos aparecía la balanza, porque esa balanza significaba, ¿sabe qué? La justicia. Esa balanza, de acuerdo a lo que pesaba la vida, en vida, esa persona era lo que iba a recibir en una eternidad confortable, en un inframundo. Hablamos así, ellos hablaban de un inframundo, pero también nosotros los cristianos hablamos de que este es un inframundo. ¿Por qué? Porque es una cosa profunda, desconocida. Es un inframundo que está en el interior de la tierra. Por eso nosotros acá podemos ver la corteza de la tierra y podemos ver acá incluso estas dos pinturas que yo he pintado, que yo hago pinturas proféticas. Ustedes podrán ver, acá está señalizado una cosa roja. Acá esto significa ese lugar de tormento que está en el interior de la tierra y que, repito, está a 12.200 kilómetros. Se cree que a ese punto está este estado intermedio de tormento, que es la primer muerte. Así se llama en la palabra de Dios. Es la primer muerte, porque después en la segunda parte, en el segundo bloque, lo que nosotros vamos a hablar del lago de fuego es la segunda muerte, y es la muerte definitiva, donde todo finalmente va a ser arrojado por los siglos de los siglos a ese lago de fuego. Yo quise hacer un esquema simple, ¿no? Para poder usted entenderme, mi querida audiencia que me está escuchando. Quizás no lo va a ver usted, la letra no es muy grande, pero yo se lo voy a ir leyendo. Hay un nivel en la tierra entonces a 12.200 kilómetros, que es el Hades o Seol, estado intermedio de tormento. Solo allí van los muertos no salvos, los que murieron sin Cristo, los que murieron en desobediencia a Dios, los que no se basaron en la palabra de Dios. Y quiero aclarar, porque muchas veces creemos que ese lugar es solamente para aquellos que no aceptaron a Cristo. Yo quiero decirte que para aquellos
que no obedecen la palabra de Dios, también les espera este lugar, aunque Jesucristo este lugar no lo preparó para sus hijos, pero es un lugar de castigo y de tormento, es un estado intermedio de tormento. Para nosotros los creyentes en Cristo no existe el purgatorio, esto lo quiero aclarar. La persona que muere destituida de la presencia de Dios y fuera de la presencia de Dios va a este estado intermedio de tormento. Seguidamente encontramos otros niveles de profundidad de la tierra donde se encuentran, según lo que mi colaboradora Rosa leyó, Judas 6, que yo quisiera que volviera a repetir, por favor, porque ahora, después de esta parte, vienen las otras profundidades del abismo, que está en el interior de la tierra, pero ahí solamente moran los ángeles caídos. Y yo quiero un poquito explicar esto a la audiencia para que le quede claro. Judas, verso 6. ¿Sí? Ustedes acá pueden ver, mientras tanto, mientras que Rosa lo busca, lo encuentra el versículo, ustedes acá pueden ver la corteza de la tierra. Acá claramente está visualizado este lugar de tormento, esta parte amarilla es el calor, el fuego, porque está comprobado que la tierra tiene 70% de hierro y de níquel, el compuesto que tiene la tierra, y de azufre, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de los distintos niveles donde se encuentran los ángeles caídos, ¿sí? Judas, verso 6. Acá claramente ustedes pueden ver visualizado en estas dos pinturas los últimos tiempos, pues son pinturas proféticas que nos marcan el final de los últimos tiempos. Sí. Judas verso 6, Rosa. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienes perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Está claro. Entonces, los ángeles caídos, ¿de dónde surge esto? Porque esto lo vamos a hablar en la tercera parte. Yo no quiero meterme en el tema propiamente de la tercera parte, pero justamente los ángeles caídos están en los otros niveles superiores del abismo de la tierra. Por ejemplo, después del Hades o Seol, ya les ha quedado claro, ahí van los muertos no salvos, ahí van los que desobedecieron la palabra. Por eso se cumple también la palabra cuando Jesús dijo, apartaos de mí, pero Señor, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros profetizamos en tu nombre, pero nosotros echamos fuera demonios, pero apartate de mí porque no te conozco. A un lugar de tormento irás, a un lugar de fuego eterno, ¿sí? Creemos en esto, tenemos este fundamento bíblico y sabemos que científicamente en la Tierra este lugar existe. Este lugar sí está, señores, sí está a 12.200 metros. Este lugar está reservado para los muertos no salvos y para aquellos, vuelvo a repetir, que murieron en desobediencia a la palabra. Porque se cumple la palabra que Dios va a separar las ovejas de los cabritos, ¿sí? Esto está claramente, o sea, que a veces creemos, vuelvo a repetir, que este estado intermedio de tormento es solamente para aquellos que no aceptaron a Cristo. Señores, yo quiero decirles que para aquellos que no obedecieron la palabra, este estado también está preparado para aquellos que desobedecieron la palabra. Seguimos con el otro nivel. Tenemos el abismo o fosa, que en hebreo el término, fíjense, abismo o fosa lo está diciendo, que es un lugar más profundo, un lugar de mayor oscuridad. Ese tema del abismo o fosa, este lugar, en hebreo significa shahat.
Shahat significa fosa. ¿Saben qué significa este término en hebreo, shahat? Corromper y destruir. Es un lugar de destrucción. Es un lugar donde acá se encuentra el ángel cuando desciende, y dice la palabra de Dios, en Apocalipsis hay una parte que dice que el ángel del abismo tiene las llaves del abismo y desciende al abismo. Nosotros acá vemos el término abismo o fosa, y ahí vemos que moran, acá yo he puesto, moran los ángeles caídos y demonios con una categoría de maldad. Judas, verso 6, lo que leyó mi querida Rosa. Y acá cuando aparece también el término Abadón en hebreo y Apolión en griego, ¿sí? Este lugar, abismo o fosa, ¿quiénes moran? Solamente un nivel, una categoría de ángeles caídos, que yo después lo voy a hablar eso en la tercera parte, no me quiero detener, solamente para que usted sepa que en este abismo o fosa no van los muertos no salvos. Están esos ángeles caídos que están confinados y encadenados para ser soltados en el gran día del juicio final. Después tenemos otro nivel más profundo. Ustedes pueden ver acá que yo lo he rayado como que es un lugar muy profundo de oscuridad que se llama tártaro. Este término tártaro en latín es tartarus. Tofé, tofé. Solamente hay un versículo de la palabra donde aparece este término tofé, ¿sí? Y aquí moran otra categoría de ángeles malvados. Aquí moran otra categoría de ángeles malvados, ¿no es cierto?, que están confinados sin soltarse y que serán soltados para el gran día del juicio final. Y fíjense que en Apocalipsis varias veces cuando dice de la profundidad de la tierra, de la profundidad de la tierra saldrán estos demonios, estos ángeles caídos, saldrán de la profundidad de la tierra. Entonces les queda claro que hay un tercer nivel de profundidad que es el tártaro o tofé. Y luego está el centro de la tierra, el núcleo central de la tierra. Acá lo podemos ver, fíjense, acá, este núcleo central de la tierra, acá, yo lo estoy señalizando. Fíjense, esta es la parte central, esta es la parte central de la Tierra, ¿sí? Acá está diseñado en este planeta que representa, esta pintura representa esto, el planeta Tierra. Acá pueden ver ustedes que está el centro de la Tierra. ¿Y quiénes moran acá? Centro de la Tierra. Acá me hace acordar, podemos nosotros recordar culturalmente una novela muy famosa, ¿no?, de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Y todas las aventuras que vivieron los que hicieron ese viaje al centro de la Tierra, todas las aventuras que vivieron y los desafíos que encontraron en ese viaje, aunque esto es una fábula, es una historia, pero podemos ver que ellos hicieron un viaje al centro de la Tierra, y encontraron cosas tremendas, ¿no? Bueno, aquí finalmente moran de esa tercera parte de ángeles que cayeron con Luzbel, que yo no lo voy a hablar ahora, sino esto es tema de la tercera parte. Nosotros podemos decir que aquí hay 4 de ellos, de estos que moran, que según dice Apocalipsis 9, 13 al 16, hay 4 de ellos que habitan sobre el río Éufrates, y yo les quiero señalizar, si ustedes pueden ver, el mapa no es muy grande, pero acá está el río Éufrates. Este es el río Éufrates, que está pegado a la Mesopotamia, está cerca de Babilonia, y si nosotros podemos decir bíblicamente, Babilonia representa el pecado. ¿Qué representaría hoy Babilonia para nosotros? El pecado del mundo. Está justamente este río atravesando Babilonia. Es un lugar estéril, es un río donde no tiene vida, no hay ningún tipo de fauna, no hay ningún tipo de especies animales, porque es un río estéril, totalmente estéril, y allí están atados 4 de esos ángeles que están en el centro de la tierra. 4 de ellos están ahí sobre el río Éufrates, están confinados, están atados, y todos van a ser soltados
para el día del juicio, porque quiero decir que cada categoría de maldad de ángeles va a cumplir una misión al final de los tiempos.